Bienvenidos. Hoy tenemos un podcast especial. Vamos a hacer una colaboración, un crossover que se llama entre el podcast El Bazar de la Bolsa y el podcast Fondos de Inversión y Valores, que presenta Eusebio Gómez. ¿Qué tal, Eusebio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Bien, ¿te podías presentar para los que no te conozcan? Fenomenal. Mira, soy Eusebio Gómez. Soy asesor financiero desde el año 2004 y recientemente, desde hace un mes o mes y medio, he creado tanto el canal Fondos de Inversión y Valores, que está en YouTube, como el podcast, que está en ebooks y en iTunes, que también es Fondos de Inversión y Valores. Porque el podcast, ¿de qué habla? El canal de YouTube, ¿de qué habla? ¿Sobre qué trata el podcast? Mira, yo lo tengo enfocado a hablar principalmente de fondos de inversión, algo menos de valores, pero bueno, las dos cosas, pero principalmente fondos, todo lo que es relacionado con fondos. He hecho 3 o 4, o sea que estoy, digamos, un poco en pañales. Hice el primero con una presentación de diferentes gestoras, hice el segundo porque en ese momento fue la conferencia de Cobas, hice un especial de todo lo que había acontecido. He hecho un tercero comentando un fondo que es de los mejores, que es Beney Mellon, y un cuarto de una gestora española, Cartesio. Y la idea es ir trayendo diferentes gestoras, digamos, un poco que están también un poco fuera del foco de muchos inversores y que son poco conocidas y que tienen su sentido y su lógica. Esa es un poco la finalidad del canal, ¿no? Muy bien, yo para presentarme, soy José Manuel Pesudo, autor del podcast El Bazar de la Bolsa, que le llamé El Bazar de la Bolsa porque mi intención era hablar un poco de todo lo que esté relacionado con la inversión en mercados de valores. Puede ser desde psicología del inversor a hablar de una acción o de un fondo o hablar con alguien de un sector. Por eso le llamé El Bazar de la Bolsa, porque se podía hablar de todo. Y aunque, bueno, más o menos lo que suelo hacer siempre es hablar de empresas que por lo general no son muy conocidas y hablar de sectores, sobre todo hasta ahora ha sido eso. Muy bien, pues yo creo que ya nos hemos presentado. Bueno, el podcast de hoy lo que queríamos hacer era comentar la carta de Warren Buffett, que ha salido este sábado, pues todos los años saca una carta. Y Eusebio, te voy a dar paso para que nos comentes la carta, que lo tendrás más trabajado que yo. Fenomenal. Vamos a empezar, como siempre, por la responsabilidad y el aviso legal. Empezamos. Mira, la actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Al reflejar opiniones, su contenido es meramente informativo y por tanto no debe ser tratado como recomendaciones de valoración de cartera, compra o venta de ninguno de los productos mencionados, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Pues empezamos. Bueno, pues como comentaba José Manuel, vamos a comentar lo más relevante que comentó Warren Buffett en la carta que siempre en febrero pues publica, con todo lo acontecido durante el año pasado en su empresa que gestiona, que es Berkshire Hathaway, que bueno, a partir de ahora y para hacerlo un poco más, sobre todo el nombre, que es un poco enrevesado de decir, pues siempre vamos a hablar de BRK, ¿vale? Que es, bueno, Berkshire Hathaway, ¿vale? Bueno, para el que no lo conozca, aunque casi todos los que escuchen el podcast lo tendrán controlado, BRK es el holding de participaciones industriales de Warren Buffett, que gestiona tanto Warren Buffett como su socio Charlie Munger desde el año 1965 aproximadamente, 67. En sus orígenes, BRK era una compañía textil que ellos compraron, pero que con el tiempo, bueno, pues la compañía textil fue en decadencia. Ellos nunca han sido partidarios de cambiar en exceso las cosas. Fijaros si no lo han cambiado, que el mismo nombre que compraron pues lo han mantenido en el tiempo.
Actualmente es una de las mayores empresas por capitalización bursátil, está en diferentes sectores y hoy en día ya comprar BRK es pues prácticamente como si compraras un fondo, porque está invertido en diferentes sectores. Bueno, es un poco por presentarlo. Si ya vamos un poco a lo que se hace mención en la carta, bueno, pues aquí habla del histórico de BRK desde el año 1965, que ha obtenido nada más y nada menos que un 18,7% de revalorización de valor en libros y un 20,5% de revalorización anual compuesta de las acciones de BRK. Bueno, es un historial que prácticamente casi nadie ha conseguido en tantos años, ¿vale? Y lo que viene a decir en el resumen de la conferencia, bueno, aquí primero hace una mención, yo creo que es por el tema que ha habido últimamente, no sé si tú estás un poco al tanto del tema de Kraft Heinz, en el sentido de, bueno, de que la SEC le está investigando a esta empresa por, bueno, pues algún escándalo, fraude contable y demás. ¿Estás un poco al tanto de...? Sí, además es que Warren Buffett, ¿no? No diría que colaboró, pero Kraft, la empresa Kraft, que tiene marcas bastante conocidas, se fusionó hace poco con Heinz, el del ketchup, ¿no? Hace un año y bueno, Buffett, como uno de los mayores accionistas, como dio el beneplácito. Y ahora al cabo de un año y medio pues ha pasado esto y bueno, sí, lo que ha pasado con Kraft es que primero que pues se ve que en las cuentas han dicho, a ver, estas marcas que nosotros que decía que valía tanto, pues no vale tanto. Entonces han depreciado mucho el valor de esas marcas y además eso, como está siendo investigado por la SEC, por fraude contable, que a lo mejor tiene que ver con el valor que le daban a las marcas, pues claro, ha caído un 27% la cotización de Kraft, ¿no? Eso viene a ser unos 18.000 millones de dólares, que para Versailles supone 5.000 millones de dólares de depreciación. Claro, Versailles estamos hablando que tiene una capitalización de 500.000 millones de dólares. Claro, está cayendo, le ha afectado en un 1%, por así decirlo, de su valor, ¿no? Aunque sea mucho dinero, claro, es tan grande Versailles que le ha afectado solo en 1%, ¿no? Aunque, por ejemplo, 5.000 millones es lo que vale, por ejemplo, FCC. O sea, que es mucho dinero. Es como si FCC de un día para otro hubiera desaparecido, ¿no? Inditex, por ejemplo, vale 80.000 millones, para hacernos una idea de dónde estamos, ¿no? Y Versailles son 500.000 millones, la capitalización bursátil, lo que vale hoy en bolsa. Es un poco lo de Kraft, lo que ha pasado con Kraft. Entonces, claro, hay mucho ruido, pero es que a Buffett ya son tan grandes que para él es un golpe, pero no deja de ser un 1%. Sí, al final es minudeo dentro de las cifras que nos estamos moviendo. De hecho, una de las primeras cosas que dice en la carta, ya no sé si lo hará un poco a conciencia de esto que ha pasado con Kraft Heinz, pero dice: concéntrese en las ganancias operativas globales, prestando poca atención a las ganancias o pérdidas de cualquier subsidiaria. Lo que los árboles no te dejan ver en el bosque, vamos. Entonces, correcto. Hay que fijarse en el bosque, no en los árboles. Exacto. Es que claro, el Versailles, como has comentado antes, que dices que prácticamente es un fondo, pero yo decía que en bolsa vale unos 500.000 millones de dólares, pero acciones que tiene Versailles, como puede ser Coca-Cola, Kraft, Apple, representan 173.000 millones. Hasta los 500.000 millones restantes son empresas que tienen ellos que no cotizan y el negocio asegurador. Entonces, claro, por eso lo dice, no hay que fijarse en si porque él, creo, este año le han bajado el valor de las acciones 20.000 millones de dólares o algo así. Pero eso para él es un 2% de su valor bursátil. Claro. Por eso dice que, supongo que por eso dice que hay que fijarse menos en lo que suba y baje de valor, sino en el beneficio que están dando las empresas que tenemos, ¿no? Exactamente. Eso es lo que un poco que viene a decir, que porque una subsidiaria que tengan, pues tenga ciertos problemas, que siempre los
lo sabido y lo sabrá, pues que no tiene por qué ser excesivamente malo para el conjunto de la compañía. Y de hecho también luego siguen en la carta diciendo: con el tiempo Charlie y yo vamos a ofrecer ganancias sustanciales, aunque de forma altamente irregular. Bueno, pues esto lo que viene a decir es que habrá años que todo irá como la seda, y al final, cuando tienes un holding con tantas empresas, pues siempre va a haber alguna pues que le pasará, pues como le ha pasado este año a Kraft Heinz. Pero vamos, otros años será Apple, Coca-Cola, pero bueno, la diversificación también va a hacer que los impactos sean menores en el conjunto, ¿no? De hecho, siguen hablando en la carta y dice: es probable que con el tiempo BRK sea un importante comprador de sus propias acciones. Es decir, ellos ya de manera sistemática llevan como año y medio aproximadamente recomprando sus propias acciones. Warren dice que con el valor en libros, siempre y cuando esté en 1,20 o por encima, serán compradores activos de sus propias acciones. Y bueno, ahora mismo están un poco en ello. Hablan también de los cambios que ha habido en la gestión. A principios de 2018, Ajit Jain ya dirige todas las actividades de seguros, y Greg Abel recibió la autorización para hacerse cargo del resto de operaciones. Ajit Jain lleva un montón de años en BRK, y Warren Buffett siempre ha comentado que cuando veáis a Ajit Jain en la conferencia que siempre hacen en abril o mayo en Omaha, hacerle una profunda reverencia, porque es una persona que ha dado mucho dinero a ganar a BRK a lo largo de toda su historia, y a partir del año pasado es el mayor dirigente de todo el holding de seguros. Sigue comentando en lo mismo. Warren siempre hace, al final... Hay que recordar que, claro, es que Buffett tiene 88 años y Charlie Munger, que es el socio, 95 años. Claro, es que y Warren Buffett también tiene fama de alimentarse a base de Coca-Cola y hamburguesas. Entonces, claro, tiene un poco que empezar a preparar el relevo, ¿no? En alguna ocasión ha comentado su hija en algún vídeo que jamás le ha visto beber agua. Sí, tiene Coca-Cola y bueno, además Versailles es dueña de una empresa muy conocida de caramelos, ¿no? De chicles ahí en Estados Unidos, y también se hincha caramelos y chicles de esos. Vamos, que en las conferencias anuales siempre, mientras está ahí sentado, está comiendo dulces de estos que vende él, ¿no? Yo no sé si son dulces o bombones de Swiss Candies. Sí, ¿no? Sí, bombones de Swiss Candies, pero es que bombón, creo que allí bombón le llaman, o sea, no es un bombón de chocolate como aquí, sino que son chicles o caramelos. El Swiss Candies viene a ser en Estados Unidos lo que la caja roja de Nestlé un poco aquí en España. Warren Buffett siempre ha dicho en muchas ocasiones que Swiss Candies tiene un poder de marca tan fuerte que cuando es el día de los enamorados no se te ocurra llevar a tu casa otra marca de bombones que no sea Swiss Candies, porque vas a tener un problema con tu chica, en el sentido de que no te has gastado el dinero lo suficiente y que bueno, que has comprado cualquier caramelo, cualquier bombón y no Swiss Candies. Es una marca fuerte lo que viene a ser aquí en España o en Europa, pues la caja roja de Nestlé, ¿no? Sí, se ve el no lo sé muy bien, pero se ve que el negocio de los bombones, caramelos y chicles y tal, que tiene como un foso muy fuerte de entrada, porque claro, tú normalmente si lo vendías enamorado, o si vas a una gasolinera que tiene todos los chicles, los caramelos, si de repente aparece una marca nueva, es muy raro que la cojas. Entonces se ve que es muy difícil y muy caro introducir una nueva marca de chicles, y luego el negocio deja tan poco margen que claro, a muy pocos inversores se les ocurre entrar a competir con los que ya hay. Y
Y bueno, y además es un tipo de negocios que creo que le gustan a Berkshire Hathaway. Sí, y sobre todo también en esta no, pero bueno, históricamente siempre ha dicho que es un negocio que necesita poco capex, es decir, que necesita poca inversión en capital. Es decir, hacer bombones es algo como muy sistemático. Todo lo que ganas, hay muy poco dinero que necesitas reinvertir en plantas, con lo cual todo el dinero te lo puedes llevar a tu casa o reinvertir en otros negocios, que es un poco lo que hace BRK. Es decir, todo el dinero que gana Siscandis pues se lo envían a BRK, invierte en otras compañías, que no necesita excesiva inversión en capital. Y siguiendo con la carta, Warren Buffett, lo de siempre, no dice nada que no sea absolutamente obvio y que haya dicho en otras ocasiones, pero es repetitivo, pero al final es que es lo que funciona un poco. Es decir, no vas a aprender grandes cosas de la carta de Warren Buffett, pero sí que te va a reafirmar en todas tus opiniones. Hace aquí una mención a lo que es todo el tema de la recompra de acciones, que ahora mismo ellos pues están recomprando acciones de manera sistemática, y habla aquí, por ejemplo, qué ha pasado en American Express en los últimos 8 años. Es decir, BRK no ha comprado más acciones de American Express en los últimos 8 años, pero siempre solo con el hecho de la recompra de acciones que ha hecho American Express durante los últimos 8 años, ha hecho que la propiedad de BRK ha pasado del 12,6 al 17,9, debido a las recompras realizadas por la empresa. Es decir, ha recomprado tantas acciones American Express en los últimos años que BRK, sin hacer nada, ha pasado del 12,6 de propiedad al 17,9, al haber menos acciones en circulación. Sí, además en Estados Unidos creo que es una práctica más lo de recomprar acciones. A lo mejor aquí no se ve tanto, ¿no? En España o en Europa. Y claro, eso creo que es ventajoso. Me refiero, para ti casi te da lo mismo que te paguen en dividendos o te paguen, si te recompran acciones, el valor de tu acción va a subir. Y eso es, si eres un vendedor que vende al cabo de un cierto tiempo, creo que fiscalmente es ventajoso. Exactamente. Quizás aquí más en España y en Europa estamos acostumbrados al efecto contrario, es decir, a pagar dividendos con acciones nuevas, que es casi el efecto contrario, es decir, que vas diluyendo al accionista. Yo creo que aquí en Europa y sobre todo en España, que es el ámbito que al menos yo tengo más control, el caso más paradigmático de recompra de acciones, yo creo que ha sido, no sé si habrá otra, pero Barón de Ley ha sido el mayor ejemplo de recompra de acciones de manera sistemática por parte de la dirección de la compañía, y solo con haber mantenido, creo que la propiedad, Eduardo Santos, no sé si empezó con un 30-35% de la compañía, y recomprando acciones, creo que tiene más del 50%, 60% de las acciones. De hecho, hace poco no tuvo más remedio que hacer una OPA, pero no porque quisiera comprar las acciones, sino porque estaba obligado al pasar de un porcentaje que ahora mismo no lo sé, pero vamos, lo de Barón de Ley recomprando acciones se puede llegar a asemejar a cualquier compañía de Estados Unidos, que sí que hay más. Barón de Ley es una empresa que muchos fondos de autor tenían, ¿no? Y creo que era difícil, incluso porque no había mucho volumen, ¿no? Era difícil incluso comprar acciones, ¿no? Sí, no la he seguido esta empresa, pero sé que históricamente Bestinver siempre tenía, y yo creo que últimamente los que más acciones han tenido de Barón de Ley, yo creo que eran en su día Metagestión y ahora Oros. Siempre han tenido. Lo que ya no sé si con la OPA 109 las siguen manteniendo o ya las han empezado a vender. Creo que en la mayor parte de los casos han seguido manteniéndolas. Pero quien más acciones tenía era Oros, quiero recordar, Y bueno,
si seguimos con la carta, para que os hagáis una idea de la dimensión de BRK, es que en el momento actual tiene en cash, es decir, en caja neta, 112.000 millones de dólares. Inditex vale 80.000 millones de euros en bolsa, para hacernos una idea, ¿no? Pues, sí. 112.000 en cash. Y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, para pagar pensiones en España, tiene menos dinero. O sea, es... y al final lo ha creado un señor que empezó hace 40 años en crear su empresa y bueno, pues es decir, solo encaja. Y dice... Sí, que él no era ya una empresa rica, una familia rica o tenía una empresa grande cuando empezó, ¿no? Era un americano medio, por así decirlo. Exactamente. Que bueno, eso también hoy en día, si te fijas, pues Bill Gates también, su padre creo que era médico y su madre abogada o viceversa, y Mark Zuckerberg pues era de clase media, Steve Jobs era hippie, era adoptado, o sea, y entonces eso denota un poco que se puede subir en la escala social, ¿no? Y yo creo que es una muy buena noticia. Los más ricos del mundo son gente. Jeff Bezos también empezó de la nada, por así decirlo, de Amazon. Y el español más rico es Amancio Ortega. Amancio Ortega también era de origen bastante humilde. Exactamente. Entonces, bueno, pues lo que dice que tienen 112.000 millones esperando a comprar, ellos ya le llaman, bueno, en caja, esperando a comprar elefantes. Tener en cuenta que ahora mismo, con estas magnitudes, a Warren Buffett ya no le vale comprar cualquier empresa, es decir, tiene que comprar elefantes. Ellos lo que dicen también es, los precios son altos para comprar empresas a largo plazo. Seguimos esperando la compra de un elefante. Y lo que dicen... Pueden comprar empresas cotizadas o no cotizadas, porque de hecho no cotizadas también tienen unas cuantas, se dedican al sector metalúrgico, creo. Ingersol, hay una marca famosa aquí que es de él. Y claro, pueden comprar elefantes en la bolsa o fuera de la bolsa también, ¿no? Sí, correcto. Sí, él siempre dice que tiene el teléfono abierto y disponible para el que le quiera llamar y bueno, si la empresa es buena, pues pueden mirar los números. Pero vamos. Y sí que hacen un poco la semejanza de que los precios son altos. Yo creo que los precios son altos, claro, para comprar empresas de miles y miles, de cientos de miles de millones. Quizás aquí, si te pones a buscar empresas europeas y pequeñas de nicho, aquí las valoraciones pueden llegar a ser atractivas. Pero claro, eso a él no le vale. Comprar una empresa que capitaliza en Europa 100 o 200 o 50 millones de euros, pues que no le hace nada. Es decir, que probablemente ni la mira con la magnitud de las empresas que tiene. Ya, pero el sector auto, por ejemplo, Renault, que está, ¿no? Está per 3, 4, no tiene mucha deuda. Volkswagen. Los bancos, él en su cartera tiene Wells Fargo, ¿no? Tiene financieras. ¿Podría comprar algún banco por aquí o algo? Sí, perfectamente. Comprar Liberbank o Bankia o hacernos una gracieta. Sí, perfectamente. Ya no sé cuál es la capitalización de Liberbank o de... Sí, a lo mejor es demasiado pequeño para la banca, pero yo creo que son demasiado pequeños. Quizás no sean elefantes, ¿no? Seguimos esperando la compra de un elefante. Y, bueno, claro, con los 112.000, él también hace mención que ha prometido mantener siempre al menos 20.000 millones en equivalentes de efectivo para protegerse contra calamidades extremas. También hemos prometido evitar cualquier actividad que pueda amenazar nuestro mantenimiento de este buffer, es decir, él, bajo ningún concepto, va a dejar que en BRK haya menos de 20.000 millones en caja. Y dice, pero nunca me arriesgaré a ser atrapado por falta de efectivo. Entonces, bueno, es que nos hagáis una idea también un poco del conservadurismo de la empresa. Yo creo que aquí hay dos conceptos interesantes, diría yo. Yo creo que uno... es una regla que tengo como inversor
aficionado, por así decirlo, que es nunca quedarte sin liquidez, o sea, siempre tener munición, ¿no? Pues yo calculo si el Standard & Poor's está, bueno, el Dow Jones está en 26.000, voy a tener siempre liquidez hasta que baje a 12.000, ¿no? Lo de tener liquidez yo creo que es, desde mi punto de vista, es una opinión muy personal y luego ya hay cada uno, pero yo creo que es una regla muy importante. Y luego, claro, también hay que tener en cuenta que el corazón de Bersey, el negocio principal, siempre ha sido el asegurador. Claro, el asegurador es un negocio que tú cobras y nunca sabes cuándo vas a tener que pagar, porque a lo mejor de repente llega un huracán de aquí 5 años y tienes que sacar pues un montón de liquidez. Entonces, claro, para ellos es capital ese concepto y incluso a lo mejor ellos están esperando una desgracia para que quiebren más aseguradoras y quedarse ellos como reyes del mercado, ¿no? Totalmente, que ya ha pasado en otras ocasiones. De hecho, yo creo que la mayor reaseguradora del mundo es una subsidiaria de BRK, o sea que eso ya te da una idea, que muchas compañías de seguros lo que tienen que hacer es, para diversificar los riesgos, es acudir al reaseguro, que si no hay determinadas pólizas que al ser tan grandes ni siquiera pueden asumir. De hecho, claro, uno de los éxitos o una de las razones a las que se debe el éxito de Bersey es que ellos durante ciertas temporadas de tiempo tenían mucho dinero, que luego tenían que volver, pero como a lo mejor tenían que volver de aquí X años, pues el dinero lo podían ir reinvirtiendo. Entonces, claro, eso les generaba una liquidez para ir reinvirtiendo y de hecho creo que dice que muchas aseguradoras el dinero, el seguro, por así decirlo, lo venden a precio de coste, que no ganan dinero, incluso pierden un poco, que lo que les interesa es coger mucho dinero para ese dinero, invertirlo y sacarle rentabilidad, ¿no? Eso es muy bien. Exacto. Y bueno, siguiendo con la carta, yo no descarto que, aunque no lo han hecho nunca, pero bueno, teniendo tal tamaño de liquidez que tienen actualmente, se está convirtiendo en un problema, aunque bueno, bendito problema. Pero yo no descarto que con el tiempo, si no encuentran ningún elefante, no hagan un dividendo extraordinario, es decir, no repartan un dividendo extraordinario. Quizás esto pueda suceder, a lo mejor, cuando Warren Buffett ya no esté, bueno, por sus 89 años, pero no es algo descartable, o claro, ya que se pongan a recomprar acciones, pero a manos llenas. Podría ser otra opción. Yo la del dividendo extraordinario, quizás no con Warren, pero sí con la persona que le suceda, no lo descarto. Siguen haciendo mención a si tuvieran que vender alguna empresa de las que tienen en cartera. Y lo que dice es, incluso si tuviera un coste cero en plusvalías, es decir, que no le costara venderlas por el tema de la plusvalía, no creo que eso le sirviera para vender ninguna de las empresas que tienen en cartera. Es decir, es raro que Warren Buffett venda alguna empresa. En algunas ocasiones lo ha hecho, pero no es muy habitual. Yo creo que, al menos, y un poco desde fuera, lo que yo he seguido, y casi ha sido más sonado, que Warren Buffett ha vendido en los últimos años, yo creo que fue cuando compró la parte de la compañía de supermercados inglesa Tesco, le salió horriblemente mal, bueno, por muchas dudas contables y demás, y se acabó desprendiendo de todas las acciones. Esto fue hace 3, 4, 5 años. Yo no lo conozco, probablemente sí haya habido, pero yo no le conozco muchas ventas masivas de acciones. Sigue haciendo mención que BRK, es decir, no hace presentación de informes ni de ganancias mensuales. Es una de las pocas compañías del Fortune 500 que no presenta informes mensuales. Ellos dicen que su audiencia no son los analistas ni los comentaristas. Charlie y yo trabajamos solo para los accionistas. No tratan igual a cualquier accionista, tanto si es inversor pequeño como a un institucional. Luego sigue haciendo mención un poco a Geico, que Geico es la segunda mayor aseguradora de Estados Unidos,
casi todos es una compañía que casi todos los seguros los hace de venta directa, lo que aquí en España podría ser pues línea directa, sin intermediarios, coste muy bajo de seguros, y con eso consiguen captar pólizas a mansalva. Y bueno, Tony Nizeli decidió retirarse y le sustituye Bill Robert. Tony Nizeli lleva en la empresa más de 50 años y le ha sustituido una persona que también llevaba en la empresa muchísimos años. Hacen una comparativa de todas las acciones que han comprado y la valoración de la cartera. Ellos tienen una valoración de las acciones cotizadas compradas a 102.000 millones y un valor de mercado actual de 172.000 millones. Sí que es verdad que esto es a cierre del 2018. Bueno, aquí habría que ver el impacto que ha tenido Kraft Heinz en esa valoración, que habrá bajado algo, pero indudablemente en el mes de enero y parte de febrero también ha sido un mes alcista en los mercados, con lo cual pues yo creo que incluso la valoración habrá subido por el resto de compañías, Apple, Wells Fargo, Coca-Cola, American Express, etcétera. Sigue haciendo mención que todas las empresas que tienen en cartera tienen un ROE del 20%, y a su vez dichas empresas obtienen sus ganancias sin excesivas deudas. También hace mención a que, bueno, comprar una compañía muy buena con un precio de compra alto puede significar comprar un buen negocio, pero hacer una mala inversión, básicamente porque compras algo que es bueno, pero a un precio muy caro, y que probablemente no de forma permanente, pero sí al menos durante un periodo dolorosamente largo, tendrás que estar esperando a que el mercado ponga en precio eso que tú has comprado bueno, pero has pagado por ello un precio quizás demasiado alto. No deja de ser otra cosa. Si lo traducimos al mercado español, pues Inditex es una buena empresa, pero yo he escuchado muchas veces a Iván Martín decir que puede ser una mala inversión, porque si no la compras al precio adecuado, claro, no es lo mismo comprar Inditex a 35 euros que estaba hace un año que a 24 o 25 que está en la actualidad. Eso te hace que la diferencia en cuanto a lo que cobres por dividendo, pues no es lo mismo cobrar un 2% de dividendo que un 3,5 o 4% de dividendo. La revalorización y las futuras ganancias, pues el precio bajo ya te lo va indicando. ¿No te parece? Sí, aquí un poco, a mí lo que me viene a la cabeza es un poco yo creo que es lo que has comentado al principio, que no descubrirás nada sorprendente en la carta, pero él yo creo que siempre hace hincapié en lo mismo, en que el que invierta en BRK, que sepa dónde está invirtiendo, y al final pues mirando su cartera es lo que dicen, lo de los negocios aburridos, pero yo creo que a él le gusta tener negocios que generen flujos de caja, ¿no? Que generen beneficios y flujos de caja, aunque tengan un margen muy pequeño. Pero claro, él tiene empresas, que es con lo que hablamos antes de Siscandis, que es muy difícil que entre un competidor al mercado, porque son los márgenes muy bajitos y la inversión que habría que hacer ahora sería tan brutal que sería un riesgo enorme, entonces como que nadie más entra. Y entonces él, aunque sean los pequeños márgenes, pues lo del interés compuesto, claro, al cabo de 40 años, ese 1% anual se convierte en una barbaridad de dinero. Y de eso lo puedes hacer de una manera prudente, lo único que necesitas es tiempo. Y entonces yo creo que insiste mucho en ese tipo de negocios y en lo que siempre va a tener mucha liquidez para que, aunque haya una desgracia por los seguros o algo como Kraft, pues que siempre tendrán las cimentaciones muy bien asentadas y entonces el inversor como que se puede sentir siempre tranquilo con esa inversión, ¿no? De hecho, me sorprendió un poco que ya se metiera en Apple, como diciendo, ostras, se está metiendo en tecnología, ¿no? Aunque Apple es casi más ahora de consumo que de tecnología, por así decirlo, pero yo creo que es un poco, él siempre intenta que asimiles el mensaje que él te quiere transmitir, que se te quede dentro, que es lo que estás comprando cuando compras BRK.
¿no? Y viendo su cartera de acciones y el negocio asegurador y las no participadas, pues siempre tiene como una especie de monopolios que es muy difícil que otras empresas compitan, aunque sea con márgenes muy bajitos, pero ya como llevan tanto tiempo, tienen tanta liquidez y están tan seguros, pues ya el interés compuesto va haciendo su trabajo y si esperas unos cuantos años, que son bastantes, pues seguramente pues ganar mucho dinero. O sea, la rentabilidad será muy buena sin que tu corazón sufra mucho, ¿no? Claro. Es que al final, Warren Buffett, tú coges una carta de Warren Buffett del año 2019 y coges una carta de Warren Buffett del año 2012 y al final, con independencia de que el tiempo pasa y demás, lo sustancial de la carta es que siempre es lo mismo y por eso no deja de ser importante. Mira, yo he escuchado en varias conferencias a François Badelón de Amiral Gestión decir, mira, yo voy casi todos los años a Omaha a ver a la conferencia de Warren Buffett y bueno, siempre dice lo mismo, pero es que al final es que lo que quiero escuchar y oír es lo mismo y quiero reafirmarme en mis mismos principios porque son los válidos y no voy a escuchar nada que no haya escuchado antes, pero es que lo que quiero es reafirmarme. Entonces, es que esa expresión es absolutamente válida. Claro, que los principios es como las relaciones de pareja, hay que regarlas para que se mantengan. No, si no las vas regando, al final se pueden secar. Exactamente. Y bueno, ya casi por terminar, sí que también habla un poco de... Vamos a ver, nosotros a lo largo de toda la vida hemos hecho una buena rentabilidad y unas buenas inversiones. Claro, nosotros también las hemos hecho, bueno, porque estamos en América y históricamente, pues América siempre tiene un viento de cola muy bueno. Dice que empezó a invertir hace 77 años y él cree que los próximos 77 años van a ser de crecimiento y tenemos la suerte de tener esa fuerza a nuestra espalda. Entonces, la economía americana, que es donde está él, es una economía fuerte y potente, que con sus altibajos, que siempre los habrá, pues él, bueno, también por ser una persona optimista y demás, confía en los mercados y confía que dentro de muchos años pues vamos a estar mejor que ahora, vamos, en definitiva. Y bueno, eso quizás nos puede llevar a que, por mi parte, no sé si quieres comentar tú algo más. Lo más importante de la carta de Warren Buffett está un poco resumido. Sí, lo que has comentado de último es una frase que dice él, no sé si la sabe traducir bien, ¿no? Pero que para ser inversor hay que ser optimista, porque además la bolsa siempre sube más que baja, o eso es lo que ha hecho hasta ahora por lo menos, y dice, no te queda más remedio que ser optimista y bueno, que él es consciente, como diciendo, el que diga que eso no sé si lo he escuchado, lo he leído recientemente, que le da mucha rabia a la gente que eran millonarios y decían que le habían conseguido con su esfuerzo, sudor y trabajo. Y digo, hombre, sí, pero es que la sociedad te ha aportado tanto también. O sea, tú en otro país que no fuera Estados Unidos, que pues cualquier país del tercer mundo, Latinoamérica, no, seguramente no hubieras hecho nada, ¿no? Entonces, que la sociedad también aporta lo suyo, por eso él también tiene su vertiente filantrópica. Y de hecho, por ejemplo, Bill Gates, yo lo sigo en Twitter, casi todo lo que pone en Twitter es que el mundo va mejor, aunque no nos lo parezca, ¿no? Porque como todos los días nos bombardean con malas noticias, pues que también hay que ver que el mundo, aunque a lo mejor a ti particularmente te esté yendo a peor porque te has quedado sin trabajo o tienes problemas económicos o de salud o lo que sea, que en general el mundo va mejor, ¿no? Y que ha crecido una barbaridad. Como que va por ahí, ¿no? Totalmente, sí, exactamente. Sí, yo creo que hemos comentado lo principal de la carta de Warren Buffett, que ya como hemos comentado, no es que te vaya a aportar grandes novedades, sino que es un poco reafirmar en los principios de inversión, como le pasaba a François Badelón. Y bueno, a raíz de esto, también, por comentar algunas preguntas que a veces hacen inversores, y también nos hemos hecho entre Eusebio y yo, y como siempre, pues ahora en febrero salen cartas, conferencias anuales, como ha sido hace poco la de Cobas,
Pues hay una serie de preguntas. Bueno, pues queríamos hacer ahora un diálogo, una mini tertulia y a ver lo que salía. Y bueno, una pregunta, ¿no?, que se hace casi todas las personas que se dedican al mundo de la inversión es, por ejemplo, la gestión activa o la gestión pasiva, ¿no? Porque claro, si lo de Warren Buffett es gestión activa o gestión pasiva, como es tan tranquilo, ¿no? En 10 años, ¿qué será más interesante? ¿Qué es más interesante ahora que hay tanta moda de gestión pasiva, gestión activa? Bueno, en estos momentos mi opinión personal es que va un poco por temporadas, ¿no? Pues hay temporadas que ha funcionado mejor la gestión activa, por así decirlo, claro. Ahora todo el mundo dice, es que los índices, pero bueno, los índices, el otro día salía Paramex en su conferencia y dice, a ver, es que de 2015 el MSCI World ha hecho un +8 y el Eurostock un -15. Índices en el mundo, un índice, hay que tener en cuenta que al final es algo que hacen una serie de personas, se reúnen y dicen, vamos a hacer este índice y ponen unos parámetros y claro, en el mundo creo que hay más de... Pues hay una barbaridad de índices, pues a lo mejor hay 5.000 índices, entonces los índices que han ido muy bien sobre todo ha sido el mundial y los americanos, pero el resto han ido bastante mal. Entonces, claro, porque siempre se pone el foco en lo que ha tenido éxito, pero claro, ha tenido éxito unos poquitos entre 3.000 y 4.000 y entonces, claro, ¿son capaces de batir los gestores activos o los pasivos? Bueno, pues hemos hablado de Warren Buffett, que parece que sí, ¿no?, que lleva más de 40 años batiéndolo, aunque es verdad que parte de su éxito sobre todo es los primeros años, los primeros 30 años, ¿no? Estos 10 últimos ya no lo ha conseguido batir tan claramente y se ha quedado un poquito por debajo, pero claro, es que ha sido la época de las FANG, ¿no?, de Facebook, de Google. Es que ha habido un trasvase tan bestia de dinero de los sectores tradicionales, como podría ser petróleo, banca, telefónica, hacia estos negocios, que pesaban mucho en el Standard & Poor's y pesaban mucho en los índices americanos. Y no solo eso, sino que muchas empresas europeas que cotizaban en bolsa, parte del dinero que generaban también se ha ido hacia empresas en Asia, ¿no?, que no cotizan o cotizan en Asia, pero les han quitado mucho pastel. Entonces, claro, esto de inversión activa, inversión pasiva, no es tan fácil como decir, pues invierto un índice y ya está, es inversión pasiva. Pues también tiene algo de activa, ¿no? No sé qué piensas de todo esto, Sergio. Yo soy un poco más radical quizás que tú todavía, por lo siguiente. Mira, yo creo que yo soy de gestión activa siempre y para casi todo el mundo, ¿vale? Y luego para casi todo el mundo, todo al final tiene sus matices. Y lo voy a poner en contexto. Y hablando al hilo de Warren Buffett. Warren Buffett aconseja a su mujer que cuando él no esté y con el dinero que tenga, se compre un índice de gestión pasiva, el más barato, habla del Vanguard, SP500, y tenga ahí el dinero y no haga mucho más. Vale, probablemente la mujer de Warren Buffett, yo creo que nunca se va a comprar un Washington Post, ni se va a comprar un Financial Times, ni se va a comprar un periódico de prensa económica, porque probablemente se aburra como una ostra y a la tercera hoja le entre sueño. Pero para alguien que escuche este podcast o tenga un mínimo de interés hacia la inversión y le dedique tiempo y le dedique un poco de tiempo a elegir gestores buenos, claramente la gestión activa lo va a hacer mejor. Ahora, yo no, entre un fondo índice y un mal fondo vendido por una institución grande que lo único que quiere es captar volumen, vale, en ese caso, pues un fondo de gestión pasiva tiene mucho sentido. Ahora, si tú te coges cualquier fondo de cualquier gestora de lo que tenemos más cercano, española y pequeñita, como puede ser desde AZ Valor, Magallanes, Bestinver, Cobas, y hablo de la gestión
si hablamos de España, de la gestión ibérica, es decir, cualquier fondo ibérico lo va a hacer mejor que el IBEX a muy largo plazo en la mayor parte de los casos, y si haces un componente de varios fondos, a más, porque claro, que tú te compras un fondo, si hablamos del IBEX, pero si hablamos del SP500, ¿qué porcentaje de ponderación tiene las FANG en el SP500? ¿Estás cómodo ahí? Claro, que es que no, creo, no, ahora estoy hablando de memoria, no lo sé, un 50% por ahí, no sé. A más. Sí, es que claro, hay que tener en cuenta, el S&P Plus, el Nasdaq, por ejemplo, el Nasdaq, es que el Nasdaq en el año 2000 bajó un 90%, no recuperó hasta el año 2015, o sea que hay que tener mucho cuidado con la gestión pasiva porque, claro, fueron 15 años que tú hubieras recuperado el dinero antes, ¿no? Por el interés compuesto, pero no tardó 15 años en recuperar su nivel, y claro, a partir de ahí lo que hablamos, se ha dado un trasvase tan gigante de dinero desde la economía tradicional a ese tipo de empresas, que también es una situación un poco excepcional, ¿no? La que se ha dado ahora con Microsoft, con Google, con Netflix, con Amazon, con eBay, con Facebook. Es como, ha sido una situación, yo creo que muy excepcional, y hay que ver lo que dura el tiempo. A lo mejor sigue, o sea, puede durar 20 y 30 años, y, o sea, que no quiere decir, pero que es verdad que yo creo que ha sido una situación muy excepcional, y a lo mejor es un poco injusto comparar ahora todo el rato con el Standard & Poor's o con el Dow Jones, ¿no? Es como un poco, claro, a todo lo pasado, pues todos somos expertos. Claro, y si te vas al mundo, a más, pero si te vas a España un poco, que a lo mejor mucha gente lo va a comprender mejor, yo recuerdo que en el año 2000 el IBEX, es decir, las acciones que más ponderaban en el IBEX eran Telefónica, Terra, TPI, y eso ponderaba más del 30%. Actualmente Santander, Telefónica y BBVA yo creo que andarán en el entorno del 30% de ponderación en el IBEX. Entonces, yo sinceramente pues prefiero comprarme un fondo de cualquier gestora española que solo se dedique a gestionar fondos, pequeñita, que lo hagan bien, con gestores de reconocido prestigio. Y vamos, cualquier gestora que cojas no tienen dentro de la cartera ni BBVA ni Santander. Algunos Telefónica, tienen poquitos bancos, algunos tienen bancos, pero tienen casi todo compañías industriales, con poca deuda, con negocio internacional en la mayor parte de los casos. Yo sinceramente ahí estoy más cómodo. Por hablar de lo... Si miras esos gestoras, como has dicho, como Oros, GESConsult, tal, han sacado en los últimos años, invirtiendo en España, o sea, no invirtiendo en Estados Unidos, pues una media de más de un 10% anual. Entonces, que tiene mucho mérito invirtiendo en empresas de la península ibérica sacar esos porcentajes, ¿no? Cuando el IBEX en el 2010, por ejemplo, estaba en sobre 12.000 y ahora está en 9.000 algo, ¿no? O sea, que ha bajado casi un 30%. Totalmente. Y de hecho, en la mayor parte de gestoras, si tú coges, y hablo de gestoras que se han creado recientemente, bueno, digo recientemente en los últimos 5 años, como pueden ser AZ Valor, Magallanes, Cobas, Oros. Si observamos, el valor, normalmente un fondo siempre empieza con valor liquidativo 100. Y en casi todos los casos pasa lo mismo. Bueno, pues los valores liquidativos del fondo ibérico es mayor que los valores liquidativos de casi todas las gestoras del fondo internacional. Es decir, son fondos que su círculo de competencia, bueno, al final es mundial, pero lo que tienen más cercano lo controlan más y le sacan más rentabilidad. El Magallanes, creo que el valor liquidativo del Magallanes ibérico está en el entorno de 130, mientras que el europeo, que es buen fondo, está en 120, y en el resto de posiciones pasa un poco igual. Si hablamos de los fondos ibéricos, ya nos podemos ir luego a coger un fondo mundial y demás, pero gestión pasiva, hombre, sí. ¿Para quién tiene sentido la gestión pasiva? Pues hombre, pues para
Para el comerciante, para el farmacéutico de enfrente de mi casa que quiere invertir un dinero y en vez de llevarlo a un fondo como puede ser, no, por no dar nombres, soy cauto de turno, pues evidentemente cómprate un fondo índice porque vas a estar mejor en un fondo índice. Pero sí, sí, pero es lo que incluso para hacer gestión pasiva has de ser activo, me refiero. Lo que comentabas antes, ¿tú estarías cómodo ahora invirtiendo en Standard & Poor's cuando, bueno, ahora han bajado bastante, pero no sé, bueno, no tengo las cifras en la cabeza ahora, pero ¿estarías cómodo sabiendo que 7 empresas representan un 50%, que son todas del sector IT y tal? Hombre, pues yo creo por lo menos has de ser consciente de eso, ¿vale? Yo invierto ahí porque además yo creo que esto va a seguir subiendo un montón. Bueno, pues pero tienes que ser consciente, es claro, invierto en el IBEX y ya está. Bueno, pues sé consciente de que un 70% estás en banco, en Telefónica, Repsol y que son sectores que ya muy maduros. Entonces, incluso aunque sea un índice, te has de saber dónde te estás metiendo, ¿no? Sí. Y si una empresa sube mucho, el mismo índice, por definición, tiene que comprar más acciones de esa empresa porque pondera cada vez más en el índice. Es decir, se puede convertir en un efecto compuesto, pero absolutamente contraproducente. La gestión pasiva tiene su sentido para determinados clientes, pero para clientes, bueno, que pueden estar en un término medio entre comprar un fondo, vamos a llamarle poco bueno, por no decir otro nombre, pero si te vas a un fondo de cualquier gestora de las que han nombrado, de las que mucha gente tiene en la cabeza, vamos, no hay color. Entonces yo a la gestión pasiva, bueno, es que a lo mejor es comparar un poco con el IBEX, o sea, es justo, ¿no? Este tipo de gestoras tienen fondos que son ibéricos, pero claro, porque han sacado rentabilidades de más de un 10% anual durante los últimos años, ¿no? A pesar de que la economía española no ha ido tan rápido como la americana. Pues precisamente por eso, porque es que los gestores los tienen fritos a los de muchas veces a los dueños de las empresas, como puede ser CIA Automotive y todo eso, pero bueno, a las personas de no me sale Investor Relations, ¿no? Los de relaciones con inversores, que antes se comunican con ellos, y claro, que a veces te comentan, es que a veces los tienes fritos, ¿no? Pues ya me estás llamando otra vez, me acabas de sacar de una reunión, tal, y claro, porque están muy encima de las empresas y saben de qué pie cojean y tienen mucha experiencia invirtiendo en España, y eso al final es un valor añadido y un valor que aporta el gestor, ¿no? Y muy importante, en la mayor parte de los casos tienen su propio dinero invertido. Entonces, es decir, miran, los intereses están alineados, miran por el partícipe, pero también porque su dinero está en el propio fondo, con lo cual, es que hay una alineación de intereses absoluta. Y luego que el propio fondo también cobra los dividendos de estas empresas, que eso es importante. El dividendo también ayuda a la rentabilidad y claro, fiscalmente un fondo pues lo tiene mucho mejor con inversor particular, ¿no? Totalmente. Yo la gestión pasiva, quizás para alguien que esto de invertir le suponga, mira, no me calienten mucho la cabeza, quiero meter el dinero, pero no quiero, esto a mí me aburre infinitamente, quiero hacer una inversión de meter todos los meses un dinero y ya veré dentro de muchos años y lo voy a hacer en plan lo más tonto posible, pues quizás pueda tener su sentido, porque bueno, pues vas a invertir en un índice, el que sea, contra más global mejor, vas a meter un dinero y no te va a ir mal. Bueno, no es que no te vaya a ir mal, es que probablemente solo por invertir en un fondo de gestión pasiva vas a estar en el 10% mejor de la industria, porque como el 90% de los fondos, muchos de ellos lo hacen peor que el índice, pues fíjate si ya tienes ganado. Claro, es que siempre al final siempre te compara, ¿no? Mira el Standard & Poor's y el Dow Jones, que ha hecho casi un 10% anual, ¿no? Desde coge el... Es verdad que luego también es muy engañoso, ¿no? Estadísticas, porque siempre te cogen rangos temporales, que claro, el que defiende un poco la inversión pasiva siempre va a favor de él, ¿no? Y pues claro, si por lo que comentábamos, si hubieras comprado el Nasdaq en el año 2000, pues hubieras tardado varios años en recuperar tu inversión. Y
pero es verdad que a muy largo plazo pues han hecho pues sobre un 10, ¿no? Entre un 10 y un 12% anual, y eso es difícil de superar, sinceramente. Sí, totalmente. Si tienes la capacidad para elegir fondos o un fondo, vamos, a nivel usuario normal. Comparando con eso, ¿no? Es decir, si han un 10, un 12, dice, ¿para qué te has de molestar en buscar un gestor activo que la mayoría no lo supera, ¿no? Eso es correcto, pero al final, si haces un mínimo de labor de investigación, o bueno, si contratas un asesor que te asesore, pues evidentemente quiere decir ya tienes ganado mucho, en el sentido de que, bueno, yo creo que hay un asesor te asesore en comprar gestión pasiva, pues no le veo excesivo plus. Y hay gestores a largo plazo de muchísimas gestoras. Nosotros siempre hablamos un poco nacionales porque es un poco más de lo que la gente conoce, pero si hablamos de gestores mundiales, 3/4 de lo mismo. Es decir, podemos hablar de Fan Smith, podemos hablar del Benny Mellon, que fue un fondo que hice yo un capítulo especial. Pues bueno, pues es que ahí tienes la rentabilidad y ahí tienes los años que ha perdido, lo poco que ha perdido. Pues es que ahí tienes, es decir, sin necesidad de hacer una carrera, a la hora de coger los mejores fondos, bueno, pues hacer un trabajo medianamente bien hecho, ya tienes mucho ganado. Ya te digo. A lo mejor dices, pues ahora me meto en el Eurostock, ¿no? Pues el Eurostock es un poco parecido al IBEX, que está muy en banca, muy en autos, muy en... Y te puede pasar como Japón. Japón creo que ha estado 30 años el índice que no recuperó sus niveles. O sea que... Y pues Europa lleva 10 años en recuperar su nivel, puede pasar otros 20 años en recuperar, pues puede pasar. Entonces, te has de saber un poco, por lo menos hacer un poco trabajo de dónde te estás metiendo, ¿no? Pues el Fan de Smith creo que son... Claro, le ha ido muy bien, sobre todo los últimos años, creo, porque son las empresas que mejor han ido los últimos años, ¿no? Pues desde Coca-Cola, está en Facebook, se ha metido bastante en las FAN. Claro, eso durará en el tiempo, ¿no? Las estrategias no duran para siempre entonces, por lo menos es de ser consciente de dónde te estás metiendo, sea activo o pasivo, ¿no? Tener un cierto criterio y luego ya según tu criterio elegir, pero es muy importante, yo creo. Claro, si al final haces una combinación de el grado de diversificación también es importante. Haces una combinación de diferentes fondos que se entrelacen entre sí y que no tengan la cartera paralela, claro, correlacionada, a largo plazo te va a ir razonablemente bien. Sí, es muy importante eso, lo de diversificar un poco estrategias de inversión. Oye, pues tener varios fondos, entre ellos si quieres alguno de gestión pasiva, pero luego lo que has comentado, fondos que no tengan la cartera correlacionada y que la estrategia sea diferente, pues un value, un growth, uno de calidad, eso ya cada uno lo que más le guste, ¿no? Claro. Asesorado por alguien que, si la persona no tiene experiencia, pues asesorado por alguien que la tenga. Claro. Es que yo, fíjate, pues es que antes que comprar gestión pasiva es que se me pasan por la cabeza miles y miles, o sea, no miles, pero muchos fondos. Es decir, es que yo me compro un fondo de Amirales Standard Large y me quedo tan pancho. Es un fondo mixto que ya se ocupa el gestor de ponderar la parte de renta variable, renta fija, lo combino con unos cuantos fondos más y puedo dormir absolutamente tranquilo. El François Badelon dice que su madre tiene dinero en el Standard Grand Large desde que empezó el fondo hace 15-20 años y tiene rentabilidades superiores al 10%, 15% en un fondo mixto. Si es que eso, desde mi punto de vista, es mejor que la gestión pasiva, pero bueno, para gusto siempre están los colores. Sí, es verdad que ahora, yo creo que es un momento interesante porque está el mercado como muy asimétrico, ¿no? Como que ha subido mucho eso, el Standard & Poor's, ciertas empresas, y claro, luego te ves a Renault o a Samsung que están a PER 4 y que tienen muy poca deuda, ¿no? Y claro, también hay alguna química, Covestro también, que está un PER está entre 4 y 5 y una empresa también sin apenas deuda. Y, ostras, entonces ahora puede ser un buen momento para el gestor activo. El otro día lo decía Parames en la conferencia en Cobas, nuestra cartera está PER 7. A ver, eso no quiere decir nada, ¿no? Porque el PER no cuenta la caja y además si el año que viene la empresa ingresa la mitad, pues tu PER se va directamente a 14.
Pero es verdad que hay mucha simetría en el mercado, que se ha ido mucho dinero hacia la tecnología, hacia ciertos sectores, y otros a lo mejor están muy infravalorados, a lo mejor, no lo sé, pero y eso puede ser una buena oportunidad para el gestor de gestión activa, ¿no? Totalmente. Vamos, es que si yo veo la cartera actualmente de Paramés, sí que es verdad que puede haber alguna trampa de valor o demás. Yo creo que menos de lo que la gente se espera, porque al final siempre somos bastante cortoplacistas, pero vamos, es un gestor que va a batir al mercado, es decir, a largo plazo, pero con bastantes puntos. Pero es que puedo coger a True Value y exactamente igual, es decir, es un fondo pequeñito, de momento, no con excesivo capital, aunque bueno, ya creo que ya está en los 150, 200 millones de euros, pero lo mismo, la última carta anual, pues venían a decir, bueno, que las correcciones en los mercados financieros son una característica y no una anomalía. A ellos les gusta comprar muchas compañías pequeñitas francesas y dice que ahora mismo muchas de ellas están a precios del año 2008. Cuando hablamos de precios no es que estén a los mismos precios, están un poco más caras, pero es que los beneficios han subido el 100% y la empresa ha subido un 50%. Entonces, es que está mucho más barata, con lo cual, bueno, yo creo que sí que hay una oportunidad si sabes elegir, ¿no? Y al final esto no consiste en ser el más listo de la clase y estar siempre en los mejores puestos. No, esto está muchas veces en saber elegir para equivocarte lo menos posible. Y si te equivocas lo menos posible, ya tienes mucho ganado. Y luego ya la rentabilidad casi viene sola. Procura no equivocarte mucho y te irá razonablemente bien. A mí me gusta mucho una expresión que dijo el de Valentum, que dijo que la bolsa es un campo de minas, ¿no? Se trata de pisar las menos minas posibles. Claro, es verdad, efectivamente. Efectivamente. Eso es un poco, ¿no? Sí, en True Value, por ejemplo, le gustan mucho las acciones francesas, pues Humanis, son empresas pequeñitas que tienen muy buenos beneficios, un buen balance y claro, ¿no? Y es un poco una pregunta, dices, que claro, ahora también le tienta mucho al inversor particular, dice que es mejor acciones o fondos, ¿no? Que es porque ahora hay acciones como muy buen precio. Lo que es que, claro, mi opinión es que para un inversor, sobre todo para el que empieza, es muy arriesgado porque pues, normalmente no tienes un gran capital y a lo mejor puedes invertir en 8 o 10 empresas y claro, como pierdas, como una empresa quiebre o dos te vayan mal, ya es un 20% de lo que has invertido. Son muchos, es difícil recuperarlo y sobre todo para el que empieza, yo creo que es un mejor fondo. Además, los fondos de hoy en día, los de autor son muy buenos porque te sacan cartas trimestrales, te explican sectores y puedes empezar aprendiendo mucho, leyendo mucho con ellos, porque esa es otra, la información que hay hoy en día es tan bestial y tan salvaje que al final un poco es de decir, oye, voy a mirarme estas 3 cosas que más o menos después de un tiempo son fiables y voy a aprender de ellos y luego ya poco voy a ir aprendiendo, pero si no te puede entrar ansia de tanta información que hay. Yo creo que el exceso de información hoy en día es más un inconveniente que una ventaja, porque muchas veces hay más ruido que otra cosa y eso a mucha gente le hace que, como digo yo, que tenga la cabeza como una centrifugadora. Eso es más un inconveniente que una ventaja. Y al hilo de lo que decías tú, acciones o fondos, bueno, yo creo que para un inversor particular que se quiera construir una inversión, desde mi punto de vista es mejor los fondos, porque o te dedicas 100% a ello, o si construyes una cartera de acciones, siempre vas a tener un problema. Y cuando digo siempre es siempre. ¿Por qué digo siempre? Muy sencillo. Si tú compras una empresa que te sube un 50%, igual resulta que no la tienes que vender, porque los beneficios están mucho más arriba. Pero si no la sigues de manera habitual, a lo mejor es un compounder que la tienes que dejar ahí unos cuantos años. Pero si la vendes,
Quiero decir, estás cometiendo un error, pero eso sí te sube un 50, pero imagínate que al final tú siempre vas a comprar una acción y el mercado siempre te va a aprobar, siempre, y te va a bajar un 30. Y si te va a bajar un 30, o conoces el negocio de pe a pa, o conoces, o tienes interiorizado el balance, las ventajas competitivas en la empresa, porque probablemente estás en ese sector, trabajas en ella o demás, a la mínima bajada o corrección severa, te vas a asustar, es que vas a salir corriendo. Entonces, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo, vas a estar, como yo digo, despistado. Entonces, no vas a saber qué dirección coger. A ver, si engañan a Warren Buffett con Kraft o a Paramés con Pescanova, claro, pues el inversor particular lo tiene realmente difícil. O sea, a los que les dedican muchas horas los acaban engañando, pues al inversor particular con más razón todavía, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente te puedes construir una cartera de acciones y vas a cometer errores. Yo me construiría una cartera de acciones como un gestor profesional se gestiona un fondo. Es decir, no invertiría más del 10% en el mismo valor, incluso para probarme y al principio no lo haría más del 5%, no más del 5% del capital en la misma acción. Y una diversificación adecuada con empresas que conozcas, pero las tienes que conocer. Y al final, ¿qué tienes que conocer? Si no inviertes más del 5% en capital para irte probando, pues como mínimo tienes que conocer 20 empresas, así para empezar. Conocer 20 empresas no es, como digo yo, leer el balance. Muchas veces leer el balance pues no es muy difícil, porque leer el balance de una empresa, si más o menos controlas el lenguaje de los negocios, que es la contabilidad, pues lo puedes hacer en un par de horas, pero eso no deja de ser lo mismo que cuando vas por la calle paseando y ves enfrente una persona que dices, no soy dietista, pero esa persona es obesa o está delgada. ¿Por qué? Porque lo veo, porque visualmente, pues, tú en una empresa visualmente puedes ver si tiene poca deuda, cuáles son los márgenes, cuáles se le evita, qué beneficios tiene con relación a lo que gana. Vale, pero es que eso solo es el principio, es que luego tienes... es que hay muchas más cosas. Álvaro Guzmán de AZ Valor, él siempre dice que, mira, yo pierdo de 100 minutos que dedico a analizar empresas, 15 a leer el balance y 85 a ver ventajas competitivas, quién es el tonto o el listo del sector, cuál es el historial de asignación de capital en los últimos años. Entonces, eso para un inversor no profesional está en desventaja. Ay, que requiere mucho tiempo, es que requiere mucho tiempo. O sea, por claro. muy inteligente que seas, requiere mucho tiempo. Claro. Y luego también hoy en día es que hay fondos maravillosos, hay fondos para invertir en lo que quieras. Si te gusta mucho un sector, es que hay fondos maravillosos que invierten en ese sector y ese tiempo que tendrías que dedicar a eso lo puedes dedicar a lo que más te guste, ¿no? Exactamente. O sea, puedes dedicar a hacer un mínimo de due diligence para ver gestores. Además, hoy en día en Internet puedes ver gestores, puedes ver que te guste su modo de inversión, que estés alineado, porque tú cuando compras un fondo, yo cuando vengo al mundo de los negocios o de las inversiones, como digo yo, mira, es que siempre voy con las orejas tiesas, porque pase lo que pase, me voy a plantear la inversión. Es decir, yo si tengo porque si son 50 digo, joder, ha subido un 50, ¿qué hago? Tal. En cualquier fondo, estoy llámelo en True Value, Cobas, AZ Valor, Magallanes, Beni Melon, donde estés, joder, como mínimo o te lees la carta trimestral para ver lo que está haciendo el gestor, si está cambiando de sectores, si ha vendido lo que ha subido, si no. Pero si baja, sigues con las orejas tiesas, porque dices tú, joder, si es que ahora, ¿qué hago? Esto ha bajado mucho. Por ejemplo, yo que tengo acciones en los fondos de... Pues, sinceramente, pues estoy la mar de tranquilo. Porque sé que me va a ir bien. Que a principios del año 2019, cuando hice la valoración, tenía poco menos. Sí, bueno, pues el dinero que tenía, pues lo he metido ahí. Porque como era el fondo que más había bajado, pues lo he metido ahí.
¿En cuál? Perdón, es que se ha cortado un poquito y no se ha escuchado muy bien. Perdón, estaba hablando de Cobas. Vale. Me está diciendo, pues yo que tengo dinero, por ejemplo, invertido en Cobas, pues ha caído. Sí, lo he visto a principios de año, que he hecho la valoración del año pasado y dije, joder, pues este fondo ha caído. Bueno, tenía un poquito de dinero, pues lo he metido ahí. Y me he quedado más ancho que largo. No es algo que me haya... ¿Por qué? Bueno, pues probablemente que he escuchado las últimas 12 años de conferencias de Paramés, con lo cual me siento cómodo, me siento tranquilo y estoy súper a gusto. Y sé que razonablemente bien me va a ir bien a largo plazo. Evidentemente, quiero decir, me voy al fondo de AZ Valor, que encima tengo más cercanía con los gestores y me siento todavía más cómodo. Pero bueno, como ha caído un poco más, pues casi un poco por definición lo meto en el otro sitio, pero yo ahí es que estoy, pero vamos, que siempre estoy con las orejas tiesas, porque pase lo que pase, siempre digo, si sube mucho nos va a venir el golpe, y si ha bajado mucho, el golpe ya le tenemos, vamos a actuar, con lo cual, bueno. A ver, incluso en la gestión pasiva, o sea, el SMC World, por ejemplo, ha habido años que ha bajado un 30%, o sea, que no está exento de volatilidad. El Nasdaq mismo, el año 2000, bajó un 90%. Entonces, hagas lo que hagas, has de echar un poco mirada. Yo creo que lo que sí que es importante es mirar la cartera que tienen los gestores y un poco hacerte tu propia opinión de decir, oye, aquí voy a estar cómodo, o sea, aunque baje un 20 o un 30%, voy a estar cómodo y confío en él. Es como Cobas, ¿no? Pues algunos de sus fondos creo que ha bajado cerca del 30 y tú sigues cómodo, ¿no? Pero sigues cómodo porque sabes lo que hay y asumes, dices, pues también le ha pasado a Parames otros años que ha bajado un 20% y luego en los próximos años pues ha hecho un más 100 lo que sea, por ciento, ¿no? Es un poco... No, sí, es que, claro, por ejemplo... Es lo mismo que Warren Buffett. Dice, ¿hemos tenido el problema de Hack Crane? Sí, pero sí, Parames ha tenido el problema de Aricha. Bueno, si es que en los próximos 15-20 años van a tener problemas similares y superiores. Es que esto es lo que es. Que esto no va de adivinar el 100% de las veces. Esto va de asignar capital de la manera más eficiente y de vez en cuando cometiendo errores. Yo creo que últimamente, y desde que... Sí que es verdad que desde que han montado la gestora en AZ Valor, los gestores son menos. Ellos siempre han comentado que el porcentaje de errores un 100% cuando estaban en Bestinver y gestionaban 8.000 millones de euros, pero ahora puede que haya alguno, pero con porcentajes del 1-2% de la cartera, no con los gordos, al menos de momento, ¿no? Sí, que han tenido fallos, pero con empresas que representaban poco porcentaje de su cartera, sí. ¿no? Pero tú, por ejemplo, te sientes cómodo, lo digo porque, por ejemplo, alguna vez que he mirado, ahora estoy hablando de memoria, igual meto bastante la pata, ¿vale? Pero cuando he mirado la cartera de Cobas o AZ Valor, decir, Cobas, ostras, pues es verdad que, por ejemplo, se alejan mucho de la tecnología, están como sectores bastante tradicionales, muy maduros, con mucha competencia, en algunos momentos se han posicionado en empresas como Arista que tenían bastante deuda. AZ Valor, por ejemplo, está mucho en materias primas, ¿no? En oro, aunque creo que hace poco le han hecho una OPA o se han unido Barrick y Newmont o algo así, que las tenía, que están mucho en materias primas, en uranio, ¿no? Que están corriendo unos riesgos que... ¿Tú te sientes cómodo, por ejemplo? O sea, ¿esa parte la miras o como ya los conoces de muchos años, ya has visto que han tenido buenas rentabilidades, pues descansas y ya está? Lo miro porque lo sigo, porque al fin y al cabo, en este caso tengo mi dinero, pero bueno, por mi profesión también tengo el dinero de mis clientes, entonces, quiero decir, no es que lo mire, es que lo miro con lupa. Pero yo estoy absolutamente cómodo. No sé si será... ¿Pero por qué estás cómodo? ¿Porque como decía Parames, tiene en la cartera un PER 7 o...? Sí, y en AZ Valor, con Álvaro y Fernando, a más. Es decir, porque yo pienso que ellos valoran las empresas y tienen un conocimiento tan profundo de los mercados infinitamente mejor que yo, con lo cual, dos cosas. Son buenas personas, me consta. Para empezar, ya tenemos un punto muy importante. Segundo, son cualificados. Tercero, tienen su dinero
puesto en los mismos fondos. Es decir, Álvaro muchas veces dice, vamos a ver, es que yo tengo que hacerlo bien, porque me juego mi dinero, me juego la compañía, me juego el dinero de mis familiares y los 40 empleados que somos en la empresa. Es decir, es que tengo skin in the game, pero al más alto nivel. Entonces, oye, yo creo que nos va a salir bien a largo plazo. Y si ahora tienen materias primas, quiero decir, yo no soy quien para cuestionar si tiene que tener más exposición en Renault que en Buenaventura. Esa decisión la tiene que tomar el gestor, que para eso se le paga. Y yo lo único que tendré que hacer es pues, ver las conferencias, creerme lo que cree, que me lo creo a 100 puntillas y poco más. Y al final verlo a 5 años, y a 5 años, oye, pues decir, mira, chicos, es que sois unos petardos, lleváis 10 años con las materias primas y estamos, bueno, y ahí tomas decisiones, pero en el día a día, no. Pero es que hay, por ejemplo, dos preguntas, ¿no? Es decir, ¿le puede pasar, por ejemplo, como podría ser el caso de Paramés con Aritza o a Valor con el uranio, las materias primas, ¿no? Que se hayan enamorado de una idea, como le ha pasado, por ejemplo, David Einhorn, por así decirlo, es un gestor famoso americano y le fue muy bien durante, bueno, hasta 2013-2014, pero ahora lleva 4 años horribles porque un poco se encabezonó en ir a la contra Tesla y no sé, contra Netflix también, y entonces dices, ostras, pues puede pasar, ¿no? Es primero el riesgo gestor, ¿no? Que de repente se enamoren de una idea o de una estrategia que vaya mal, por así decirlo, y luego otro que, por así decirlo, Cobas y Z Valor, a ver, son menos parecidos de lo que parece, porque a lo mejor uno está mucho en materias primas y el otro está más en otros sectores, pero un poco que es importante, no sé cómo haces tú con tus clientes, pero supongo que es muy importante diversificar también en estrategias, ¿no? Claro, yo por ejemplo lo que hago al final es, quiero decir, pues entrelazar lo máximo que pueda, es decir, pues entrelazar con Magallanes, entrelazar con Bene y Mellon, entrelazar con Fan Smith, entrelazar con Amiral, es decir, que el riesgo gestor no me penalice en exceso la cartera. Cuando digo no me penalice, es decir, que mañana por la mañana mis clientes tengan dinero, o el mismo dinero, si puede ser un poco mejor. ¿Tendremos sustos? Sí, y serán asumibles, pero serán asumibles por la cartera. Pero tengo que tener un entrelazamiento de gestores lo suficientemente robusto para que una acción concreta de un fondo concreto no se vea penalizado. Eso es mi forma de trabajar, pensando dos cosas: en sacar rentabilidad a largo plazo, batir a la inflación y obtener rédito, y segundo, quiero decir, al máximo posible mantener el capital todo lo que se pueda. Esa es la base, y a partir de ahí construir la cartera. Y luego, pues también un poco viendo el perfil del cliente, el perfil de inversor, el horizonte, todo ese tipo de cuestiones. Pero eso es mi procedimiento, es decir, hacer una cartera lo más robusta que seamos capaces de hacerla, pensando en los momentos malos. Los momentos buenos vienen solos, es decir, dejas la cartera, pero en los momentos malos, bueno, pues hay que pasarlo, claro. Pero sí, pasarlos con lo más levemente posible. Por ejemplo, pues es que en Magallanes, evidentemente el año pasado ha sido un año malete, pero nos pasa igual. Quiero decir, al final haces un entrelazado de gestores lo suficientemente robusto y la cartera suele funcionar bien. Pero tendrás que hacer mucha pedagogía, ¿no? O sea, yo me imagino que si fuera agente o EAFI, ¿no? O sea, lo primero que tienes que decir,
o que asimile que perfectamente su dinero durante el próximo año puedes perder un 30%, porque lo que puede pasar, ¿no? Es una cosa que tiene que tener muy asimilada y que luego para recuperar ese 30% tendrá que ganar un 43%, igual tiene que esperarse ahí 4 o 5 años. ¿No? Es un... Claro, lo que pasa es que sí, pero al final también cada cliente tiene su perfil, propio, ¿no? tiene su propio perfil. Hay clientes, por ejemplo, que solo, quiero decir, pues no sopesan más del 10% de su cartera de renta variable, vale, pues el 10%. Y hay otros clientes que perfectamente te aguantan un 80% de su inversión en renta variable. ¿Y tienen claro que pueden perder un 30% en un año? Sí, perfectamente. Perfectamente. Muchas veces cuando captas un cliente, pues el cliente a lo mejor tiene el dinero que tenga. Mira, yo siempre que voy a ver un cliente voy con una propuesta de 100.000. Y la propuesta de 100.000 le digo, mira, pon los ceros que quieras o quita los ceros que quieras. Es indiferente. Vamos a hablar de rentabilidad. Y evidentemente quiere decir, si a lo mejor tienes 100.000 euros, pues tienes que traer conmigo 30.000, o tienes que traer conmigo 20.000, o tienes que traerte conmigo los 100.000. Pero vamos a ver cuál es tu horizonte de inversión, tu aversión al riesgo, y todo eso hay que sopesarlo para hacer una cartera lo más robusta posible, lo más duradera posible en el tiempo y que no tenga excesivos sustos. Si el cliente tiene contigo 1.000.000 de euros pero tiene 10, pues bueno, entonces va a ser íntegro a renta variable, porque yo es donde también estoy un poco más cómodo invirtiendo, que también manejo fondos de renta fija, mixtos y demás, pero eso es un poco ahí te tienes que adaptar al cliente y a su perfil de riesgo. Y que, vamos a ver, ¿dormirías tranquilo con una pérdida del 50%? Sí, porque lo quiero para... Mis hijos tienen 5 años, para cuando tengan 20. Perfecto. ¿Dormirías tranquilo? Y hay gente que no duerme tranquilo con pérdidas del 20%, ¿vale? Pues esa es un poco la filosofía y la construcción de la cartera. Sí. Vale. Bueno, Eusebio, creo que llevamos ya aquí casi 1 hora y media. Pues yo creo que sí. Yo creo que por mi parte pensábamos hacerlo más corto, pero al final se ha extendido. Pero vamos, yo encantado de haber compartido contigo y... Sí, está muy bien. Yo creo que es un poco más ameno, que a lo mejor tenemos un podcast que es monólogo, y cuando haces un poco de conversación, pues siempre yo creo que es mucho más ameno y divulgativo a la vez. O sea, que no está reñida una cosa con la otra. ¿Vale? Bueno, pues Eusebio, encantado. Fenómeno, perfecto. Si tratamos en el futuro más temas. Me parece muy interesante que vayas comentando fondos, carteras, gestoras, y yo creo que siempre es bueno. Bueno, Eusebio, pues nada. Fenomenal, un placer. Seguimos colaborando, un placer. Encantado. Hasta luego.